Luis Antonio de Villena es un autor que a sus 34 años ha probado y con fortuna casi todos los géneros literarios. Ha hecho poesía, y la ha hecho bien, ha hecho narrativa, ha hecho ensayo y ha hecho periodismo. Siempre que lo ha escrito, como les decía antes, lo ha hecho dentro de un estilo absolutamente propio, se ha distinguido de su generación con una forma absolutamente original. Su último libro, que ha aparecido hace pocas semanas en las librerías, se llama En el invierno romano y es un libro de relatos. Buenas noches, Luis Antonio Villena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú crees, Luis Antonio, que la poesía sigue siendo un género vigente en las letras? Yo creo que más, ¿no? Porque además la poesía es, yo lo digo alguna vez, como una especie de concentrado de la literatura, ¿no? Lo que pasa es que la poesía ha tenido una especie de mala prensa debido a los muchos malos poetas que ha habido, no en la historia, sino en la cotidianidad. Entonces han ido creando esa leyenda de que la poesía es una especie de cosa un poco amerengada, que ciertas señoritas pues leían junto a los visillos esperando a un hipotético novio. Claro, esto no tiene nada que ver. La poesía es el género literario que conlleva mayor cantidad de literatura y por tanto mayor cantidad de placer literario, lo cual me parece muy bueno. Y la diferencia, podríamos decir que si una novela es como beberse 5, 10 o 15 cervezas, un libro de poemas, bueno, es como un licor, es un concentrado que se tiene que tomar en una copita, pero naturalmente la diferencia con la cerveza, a mí me gustan ambos, pues salta a la vista, ¿no? ¿Por qué se lee entonces tan poca poesía? Por eso que decía, porque ha habido esta especie de mala prensa sobre la poesía y entonces, aunque hoy día de todas formas se lee más poesía que antes, quiero decir, creo que ha ido en aumento el número de lectores de poesía, permanece todavía esa idea de que la poesía es un género como, de cierta manera, ñoño, pudiéramos decir. Cuando esto se quite, la poesía se puede leer incluso más porque, por ejemplo, es mucho más fácil de leer, es decir, un libro de poemas se lee mucho antes que una novela. Si bien, claro, requiere, y eso es por otro lado la peculiaridad mejor de la poesía, requiere una carga de intensidad, pudiéramos decir también una carga de pasión especial, que convierte a la lectura de un buen libro de poemas en una experiencia fuerte, una experiencia íntimamente fuerte. Pero Antonio, tú eres un poeta con mucha dedicación ahora al periodismo. ¿Qué se aprende en el periodismo para un poeta? ¿Qué se saca de ahí? No, yo creo que para un poeta no se aprende nada, porque vamos a decir, vendría bien decir, sí, el periodismo nos enseña tanto. Y a mí el periodismo no me ha enseñado nada. Yo incluso tengo la vanidad de pensar que yo le puedo enseñar algo al periodismo. No yo, sino desde la literatura, desde la poesía inclusive, ¿no? Lo que el periodismo tiene de seductor para un escritor, no ya especialmente para un poeta, sino para un escritor, es la continua presencia de lo cotidiano, ¿no? De todo eso que es por otro lado tan efímero, pero que gusta de repente enzarzarse en ello y meter dentro de esa cotidianidad lo literario. Yo creo que uno de los grandes éxitos del periodismo contemporáneo ha sido eso que se llamó nuevo periodismo, que en realidad simplemente consiste en la intromisión de la literatura descaradamente literaria en el periodismo. Entonces que un artículo, en lugar simplemente de contar fulanito llegó, entró, vio y cerró, pues se llene de metáforas, se llene de sugestiones, se llene de formas que al lector no solo le transmiten una información, sino le transmiten una riqueza expresiva y le transmiten en última instancia algo de lo que mueve casi toda la literatura, que son formas peculiares de placer. Yo creo que placer es la gran palabra del género humano, aunque ha estado tanto tiempo vedada. Tú eres hedonista, definitivamente. Yo soy muy hedonista, voy a decir malgré tout, ¿no? Porque realmente el mundo no está como para muchos, no está para muchos hedonismos. Uno da una mirada alrededor y se encuentra verdaderos horrores. Quiero decir, la gente es incivilizada, a pesar de que se diga que vamos mejorando, los países son catastróficos, en fin, el mundo es ese valle de lágrimas que se decía de toda la vida. Pero, sin embargo, dentro de ese gran catástrofe, lo que salva de alguna manera son los placeres. Y el placer no es esa palabra burda que nos han querido meter así por debajo, sino que el placer es una palabra muy civilizadora y es una palabra llena de complejidad. Es decir, a más complejidad tenga un placer, es más rico, es más culto, es más constructivo para la persona y, desde luego, valga la redundancia, es más placentero. O sea, yo soy hedonista,
pesar de todo. ¿Y por qué has dicho, o has hecho tuya una frase, creo que de un simbolista francés, de que la vida envilece? ¿Qué crees tú que hay de envilecedor en...? Francés. Pues porque, mira, yo pienso que cuando hablamos de la vida, no deberíamos hablar de la vida cotidiana, de la vida a la que estamos, queramos o no, abocados, sino de lo que sería la vida verdaderamente vivible, es decir, una vida perfecta, una vida donde fuéramos felices, donde los deseos, nuestros deseos, coincidiesen algo más con la realidad. Entonces, esa vida perfecta, una vida en la que uno se sintiese a gusto y en la que no hiciera falta el arte, porque el arte al fin y al cabo lo único que hace es sustituir nuestra infelicidad. En una vida de tal perfección no habría envilecimiento, pero como lo que la vida corriente tiene es continua insatisfacción, cosas que no salen bien, los continuos choques con la realidad circundante, que uno tratamos de dulcificar, pero que estamos chocando continuamente y estamos continuamente mal, entonces vivir envilece, porque vivir nos va estropeando, nos va quitando ilusiones, nos va quitando ganas, nos va quitando apetencias, es decir, nos va envileciendo. De ahí que, en efecto, esa idea simbolista del vivir como una perfección sea tan apetecible y al mismo tiempo implique ir contra la vida, pero no contra la vida tal cual, sino contra la vida esa que hay cuando uno abre la ventana, incluso antes de abrir la ventana, dentro de la propia casa. ¿Y cuáles son, a tu juicio, ya que estamos en estos vericuetos, las auténticas fuentes del placer? Es que hay muchas fuentes del placer, es decir, placer es una palabra polisémica, llena de significados, y para cada persona pues puede haber unos placeres distintos, no compartibles, ¿no? Pero yo pienso que las fuentes fundamentales del placer están evidentemente en dos focos. Si quieres, casi son el mismo, pero dos: el cuerpo y la inteligencia. Y si logramos imbricar el cuerpo y la inteligencia, quiere decir que la inteligencia ayude al cuerpo y viceversa, entonces ya se produce una especie de orgasmo, no en el sentido más trivial, o también en el sentido más trivial, pero muy intensificado, muy reforzado, y bueno, algo que nos haría aspirar a esa perfección que en el fondo todos quisiéramos, esa plenitud de vida, ¿no? Como el que un día de verano pues respira hondo porque ve el cielo azul y va a dar una caminata y no tiene nada que hacer. Ese momento, como si ese momento fuera eterno. O mejor dicho, imagínate que estamos oyendo una sinfonía de Mozart y en ese momento que nos gusta tanto la música, que nos sentimos como transportados fuera de todo, bueno, así que ese momento de la música fuera continuo, que ese momento de la música fuera eterno. Eso sería el placer y eso anularía casi todo. En ese momento no importaría la política, ni importaría la realidad misma, viviríamos en una especie de éxtasis continuo, que es la gran aspiración del arte desde sus inicios, ¿no? Ponernos en el éxtasis que la realidad, un poco miserablemente, la realidad estacaña, nos niega. Luis Antonio, tú tienes una obra que se llama Ante el espejo. ¿Tú qué tal te llevas personalmente con el espejo? En general me llevo bien, porque me veo y me gusta hacer cucamonas con el espejo, ¿no? Pero al mismo tiempo, otras veces me llevo muy mal porque de repente yo digo, a mí que me hubiera gustado tanto ser un chico guapo y un chico atractivo y tal, y el espejo me está diciendo, desengáñate, como decía el cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Nunca jamás, nevermore. Y, en fin, yo trato entonces de seducir al espejo, y no lo consigo. Una de mis grandes frustraciones es eso, es que no soy un chico guapo. No soy un chico guapo. Eso es una cosa que no logro a veces soportar. Me hubiera gustado tener permanentemente 18 años y ser un chico guapo. Esto lo llevo muy a mal. Tú eres un pájaro de la noche, ¿no? Un hombre nocturniego. Sí, una lechuza, podría decir. ¿Qué pasa por la noche que no pueda pasar durante el día? Bueno, por la noche la gente está como más abierta, porque como no hay una actividad obligatoria, no hay que dedicarse tanto a cosas concretas, pues hay como una disposición abierta a que pase lo que pueda pasar. Entonces se desarrolla más lo específicamente humano, pudiéramos decir, las relaciones, las ambigüedades, todo esto crece en la noche. Y a mí eso es lo que me gusta, a pesar de que no pienso que tampoco la noche sea un paraíso. En algún momento la viví casi como si fuera un sinónimo de la vida, ¿no? La noche y la vida eran como un sinónimo. Hoy día ya no me lo parece tanto, pero probablemente es eso, porque como todo, la noche también se desgasta. Pero de todas formas, he dicho lo del... A mí mi pájaro favorito es la lechuza, no solo porque era el pájaro de Minerva y representa la sabiduría,
sino además porque es un pájaro nocturno que tiene esos ojos verdes hipnotizadores que continuamente nos está como proponiendo lo otro. ¿Qué es lo otro? Bueno, según para quién, ¿no? Antonio, tú creo que eres hijo único y has pasado toda tu vida familiar rodeado de mujeres. ¿Eso da una óptica particular en la vida o no? Bueno, supongo, el ser hijo único, supongo que sí. Esto es siempre muy denostado, ¿no? Siempre, yo recuerdo cuando te preguntaban, bueno, ¿y tú tienes hermanos? No. Entonces, veías en el interlocutor una extraña sonrisita, como diciendo, ahí está el fermento de todos los vicios, ¿no? En ese hecho de no tener hermanos. Yo nunca he echado de menos ningún hermano, la verdad es que no lo he echado de menos, ni tampoco hermanas, y supongo que eso sí, lo que te hace ser hijo único es una especie de personaje levemente caprichoso y acostumbrado a que esos caprichos tengan que suceder. Pero eso no me parece malo, me parece bueno, porque es, primero, porque a la vista está, convierte a uno en personaje inteligente y desenvuelto, etc. Y además, porque también nos ayuda a compensar la realidad. Es decir, la realidad debería ser, por lo menos, como empieza a ser la de los hijos únicos. O sea, cariñosa con los pobres seres humanos que estamos abandonados en esta especie de horror que da vueltas en el universo.